Esto es DW Noticias desde Berlín. Brasil celebra el bicentenario de su independencia con eventos en varias ciudades del país, pero las festividades ocurren en medio de las fuertes tensiones políticas que dividen a los brasileños. Jair Bolsonaro y su rival Luis Inácio Lula da Silva se dirigen a sus seguidores en lo que se considera ya parte de la campaña electoral de cara a los comicios de octubre. Estos son nuestros titulares. Intensos operativos policiales tienen lugar en Brasilia y Río de Janeiro, donde Bolsonaro participa en eventos masivos y en desfiles militares. El mandatario ha puesto en duda las encuestas que lo ubican por detrás de Lula da Silva, llamándolas mentiras. Además, en Estados Unidos, nuevas revelaciones en torno al material confiscado en la residencia de Donald Trump en Florida indican que parte de los documentos estrictamente confidenciales perfilaban las capacidades nucleares de otro país. Veremos qué consecuencias legales puede acarrear el caso para el expresidente. Y un año después de introducir el Bitcoin como moneda de curso legal, El Salvador está lejos de la visión de país que prometió su presidente. Analizamos cómo ha afectado la polémica medida a la economía salvadoreña. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Brasil celebra hoy, 7 de septiembre, sus 200 años de independencia, con desfiles militares y mítines masivos en diferentes ciudades del país. Pero los críticos del presidente Jair Bolsonaro aseguran que el mandatario ha convertido el día en un gigantesco acto de campaña para sí mismo de cara a las cruciales elecciones que tendrán lugar en un mes. Bolsonaro se dirigió a un grupo de seguidores en la capital y calificó de mentira las encuestas que lo ubican por detrás de su principal rival por la presidencia, Luis Inácio Lula da Silva. Se suponía que era una celebración de 2 siglos de independencia de Portugal. Pero el presidente Jair Bolsonaro hizo todo lo posible para convertirlo en un evento político a menos de un mes para los próximos comicios presidenciales. El pueblo brasileño sale hoy a las calles para celebrar los 200 años de independencia y una libertad eterna. Lo que está en juego es nuestra libertad, nuestro futuro. Pero también está en juego el puesto de Bolsonaro como jefe de Estado. Las encuestas muestran que el actual presidente va muy por detrás del expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Bolsonaro ha tildado la elección de batalla entre el bien y el mal. Ante un mar de simpatizantes, rechazó las cifras de Datafolha, la principal encuestadora, empleando un juego de palabras. Aquí no veo a la mentirosa Datafolha. Aquí está nuestro datagente, aquí está la verdad. Aquí está la voluntad de un pueblo honesto, libre y trabajador. No es la primera vez que Bolsonaro cuestiona el proceso electoral. El Tribunal Superior de Justicia de Brasil lo investiga por criticar con agresividad las máquinas electrónicas de votación que Brasil ha utilizado durante décadas. Las auditoras no encontraron problemas en el sistema. Pero no todos en las calles celebraban. Los manifestantes en Río de Janeiro llamaron a Bolsonaro genocida. Temen que use a los militares para aferrarse al poder si pierde las elecciones. Desde hace 28 años tiene lugar la manifestación El Grito de los Excluidos, para protestar porque la independencia no está completa en nuestro país. La marcha de este año es especialmente importante ya que el presidente Bolsonaro, junto con congresistas moderados y el ejército, amenazan con dar un golpe de Estado, eliminando todos los derechos de los trabajadores y aumentando la explotación. En sus 200 años de independencia, Brasil ha visto revoluciones, gobiernos militares y escándalos. Las elecciones de octubre y la respuesta del presidente en caso de derrota serán cruciales para su futuro. En Chile, el presidente Gabriel Boric removió de sus cargos a al menos 5 ministros luego de que la campaña en pro de la nueva constitución perdiera el plebiscito del pasado domingo. Boric comenzó diálogos con los partidos de oposición para evaluar los pasos a seguir tras la consulta. En las calles del país reina todavía la incertidumbre sobre lo que ocurrirá a partir de ahora, pero los chilenos parecen mantener el deseo de que continúe el proceso constituyente que ellos mismos avalaron anteriormente en las urnas. Nuestro enviado especial, Johan Ramírez, con el informe desde Santiago de Chile.
Las calles de Santiago permanecen en calma, pero esconden el sacudón político que atraviesa al país tras el triunfo del rechazo en el plebiscito del domingo. A pesar de que el proyecto de constitución era para muchos el más progresista de la región, los chilenos votaron en contra. Siento que el resultado del plebiscito es un retroceso para nosotras las mujeres, para el medio ambiente, para muchas propuestas que se tenían en pos de mejorar muchas políticas que existen con la actual Constitución y que ahora se van a ralentizar más. El rechazo ganó porque no era lo que la gente pedía, lo que nosotros pedíamos. Lo que pedíamos es igualdad, protección, y nada de eso se vio reflejado. Una carta magna no se hace de un día para otro. Entonces faltaron temas que no se trataron con la suficiente profundidad y eso desencantó finalmente a la gente. Pero más allá del rechazo, los ciudadanos y la clase política coinciden en que el proceso constituyente debe continuar. Lo que no queda claro son las condiciones en las que ese proceso deberá seguir adelante. Algunos abogan porque una asamblea sea elegida para que redacte desde cero una nueva Carta Magna. Otros, en cambio, proponen que se tome como base la Constitución ya rechazada, que se le hagan las reformas necesarias y que entonces sea sometida nuevamente a plebiscito. En cualquier caso, la hoja de ruta deberá surgir de un común acuerdo entre las distintas fracciones políticas y el gobierno nacional. Claudia Sarmiento es abogada constitucionalista y cree que el proyecto de Carta Magna, aunque fracasó en el plebiscito, dejó ganancias para la sociedad chilena. A mi juicio, es muy poco probable que discusiones como la paridad, como el acceso al agua, como los derechos a la naturaleza o los derechos de las personas con discapacidad pueda borrarse. Pero definitivamente lo que vamos a encontrar va a ser propuestas que sean más moderadas que las que hizo la Convención Constitucional. Son temáticas que llegaron para quedarse y la pregunta es cómo las abordamos, no si las vamos a abordar. El rechazo al proyecto de Constitución debilita el liderazgo del Ejecutivo y obliga al Gobierno a cambiar de rumbo. Al menos 5 ministros del gabinete del presidente Boric ya fueron apartados de sus cargos. En Estados Unidos se van revelando nuevos datos sobre los documentos altamente confidenciales incautados en la residencia privada de Donald Trump en Mar-a-Lago, en el estado de la Florida. Uno de los papeles detalla las capacidades nucleares y otras defensas militares de un gobierno extranjero, según el diario The Washington Post. El informe no especifica de qué país se trata ni si es aliado o rival de Estados Unidos. El FBI recuperó el pasado 8 de agosto más de 11.000 documentos clasificados, en parte durante su allanamiento de la residencia, en un operativo que se dio a conocer porque el mismo Trump se quejó de la intervención de los oficiales. Y para más detalles, conectamos con el periodista José Díaz Briceño en Estados Unidos. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte. Bueno, si son ciertos estos datos y había documentos con información sobre la defensa nuclear de otro país en la residencia de Trump, ¿qué consecuencias legales podría tener para el expresidente? En Estados Unidos, el reporte de The Washington Post dando a conocer que presuntamente algunos de estos documentos involucran la defensa nuclear de algún país del mundo causó un alto revuelo. Recordemos, son más de 11.000 documentos los que el Buró Federal de Investigación recuperó de la casa de Mar-a-Lago en Florida durante este cateo que realizó en agosto pasado. Hay que decir también que el presidente Donald Trump ha montado una defensa férrea, cambiando de opiniones sobre exactamente qué hacían los documentos ahí, y sin embargo 57% de los estadounidenses, de acuerdo con una encuesta de NBC, creen que las investigaciones deben seguir. Las posibilidades sobre si se le podrían fincar cargos criminales formales por esta sustracción de documentos todavía está en el aire. En este momento el Departamento de Justicia guarda alto sigilo sobre cualquier tipo de filtración y ni siquiera ha confirmado el reporte de The Washington Post.
Ahora, José, en medio de todo esto, un juez acaba de otorgarle a Donald Trump su exigencia de que un abogado independiente supervise, si se quiere, el caso del presunto manejo indebido de documentos. ¿Qué tanto puede ralentizar esto las investigaciones criminales en curso? Esto es una realidad, dado que esta solicitud otorgada por un juez nominado por el propio presidente Trump obliga a que el Departamento de Justicia detenga la revisión de los documentos que tiene en su poder. Esto pues obliga básicamente a tomar más días, esperar las mociones del juez para reiniciar la revisión, y sin embargo algunos expertos creen que ya el tiempo ha sido suficiente para que el Departamento de Justicia conozca los detalles de los documentos más difíciles y confidenciales que el presidente Trump sustrajo. Hay que decir también que además de esta decisión de un juez de imponer un abogado independiente, también hay una regla no escrita de que 60 días antes de una elección en Estados Unidos, el Departamento de Justicia pues no iniciaría investigaciones ni haría algún tipo de descubrimientos que pudieran influenciar el voto. Recordemos, a principios de noviembre hay una elección intermedia en Estados Unidos y ya estamos sobre los 60 días, y esto podría aún más hacer más lento las posibilidades de que esta investigación concluya pronto. Era el informe de José Díaz Briceño. Muchísimas gracias, José. Bien, pasamos ahora a la economía. Como ven, está ya con nosotros Paco Furió, y un aniversario poco honroso todavía en Centroamérica. Así es, al menos de momento, Javier. Y es que hoy, 7 de septiembre, el Bitcoin cumple un año en El Salvador. El país centroamericano se convertía en el primero del mundo en adoptar oficialmente la criptomoneda, y por eso, en una especie de laboratorio de los criptoactivos, ha sido hasta ahora la principal apuesta económica del presidente Nayib Bukele, y despertó muchas expectativas que no se han cumplido. Mónica Díaz no recuerda la última vez que un cliente pagó con bitcoins. La dueña de una tienda en San Salvador dice que nadie usa la criptomoneda. Ella misma gastó los $30 en bitcoins que el gobierno repartió a todos los ciudadanos. Y eso fue todo. Sí, yo lo usé. Los primeros 30 los invertí, compré algo para mí. Después, casi no ocupó la aplicación. El país parece estar lejos del milagro económico que el presidente Nayib Bukele había prometido, y que lo convirtió en un avatar hablando de inversión, riqueza y gran visión. La Bitcoin City. Una urbe futurista libre de impuestos y que funcionará con la energía de un volcán cercano. Hasta ahora nada de eso ha sucedido. El Bitcoin se ha depreciado y la gente sigue prefiriendo el dólar estadounidense. Además, la mayoría gana lo justo para mantenerse y no les queda nada para invertir en monedas virtuales poco seguras. Pero para la población salvadoreña, la alta volatilidad implica que perder 25 centavos de dólar al día puede representar comer o no comer. En El Zonte, un centro turístico a 1 hora de la capital, la gente soñaba con el proyecto de Bitcoin. Esperaban que los visitantes pagaran su café con la criptomoneda. Pensamos que todos vendrían a formar parte de la revolución de Bitcoin. Pero resultó que la revolución nunca llegó. Los propietarios de hoteles, los primeros en adoptar la criptomoneda, se han cansado al ver caer el valor del Bitcoin. Entender el Bitcoin no es fácil, y creo que si la sigo ahorrando la moneda, en un futuro puedo tener unos beneficios interesantes. Ese es parte del riesgo que yo tomo como emprendedor, ese es mi riesgo. Pero el presidente Bukele ha invertido una cantidad incierta de fondos públicos en Bitcoins. Solo sus tweets dan algunas pistas. El economista Ricardo Castaneda estima que fueron $225 millones y espera una pérdida de 60 millones. Recursos que podían estarse destinando a educación o a compra de alimentos en un país en el que la mitad de la población padece inseguridad alimentaria. Mónica Díaz invirtió $20 en Bitcoin y perdió la mitad. Como la mayoría de los salvadoreños, confía más en los dólares estadounidenses.
Acabamos de ver en este informe al economista Ricardo Castaneda, coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, y precisamente con él vamos a seguir hablando sobre el impacto del Bitcoin en El Salvador. Bienvenido, señor Castaneda. Usted se ha pronunciado muy críticamente acerca de la adopción del Bitcoin por parte de El Salvador. ¿Por qué cree que ha sido una mala inversión? A su juicio, ¿debería el presidente Bukele dar marcha atrás y eliminar el Bitcoin como moneda oficial? Bueno, luego de un año claramente el balance es negativo, particularmente porque se han utilizado recursos públicos. Esto implica que independientemente la población use o no el Bitcoin, tenga que pagar los costos de ello. Además, al utilizar recursos públicos en un contexto en el cual hay un aumento de pobreza extrema, donde la mitad de la población padece inseguridad alimentaria, esto representa un costo de oportunidad muy alto. Además, también otra de las consecuencias ha sido un aumento exponencial del perfil de riesgo y limitantes en el acceso a financiamiento. Todos estos elementos conllevan justamente que desde el ICEFI recomendemos que se derogue la ley del Bitcoin en El Salvador. Tras un año de la implementación de la criptomoneda, varias estadísticas muestran la caída de entusiasmo a nivel interno. ¿A quién ha beneficiado el Bitcoin en El Salvador? Bueno, si hablamos de ganadores, luego de un año han sido quienes le vendieron al gobierno los cajeros automáticos. También hay que señalar a quienes le vendieron y desarrollaron a Chivo Wallet y, por supuesto, a quienes han aprovechado durante todo este año la debilidad del marco legal e institucional para que utilizaran a El Salvador como un país para lavar recursos provenientes del Bitcoin. Ellos serían los únicos ganadores durante este año. El gobierno de Bukele necesita financiación, pero tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial condicionan futuros préstamos a El Salvador con la salida del Bitcoin como moneda en curso legal, algo a lo que Bukele no está dispuesto a ceder. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, hay que señalar que en el caso de El Salvador su situación financiera es muy crítica. Por ejemplo, en enero de 2023 tiene un vencimiento de $800 millones de bonos, de los cuales todavía no tiene certeza de poderlos pagar. Tampoco tiene claro de dónde va a obtener el financiamiento para cerrar el déficit fiscal de este año, del 2023 y del 2024. Esto implica que el haber mantenido el Bitcoin no ha sido una solución a los problemas financieros del país, sino que más bien ya se ha convertido en parte del problema. El presidente Bukele presentó el proyecto Bitcoin como algo disruptivo, revolucionario. Ha prometido incluso la construcción de la Bitcoin City, una ciudad Bitcoin libre de impuestos y que se dedicará a la minería de criptomoneda con energía geotérmica obtenida de un volcán. ¿Es un proyecto realista? Bueno, hasta ahora realmente solo es una maqueta. Sin embargo, si uno analiza lo que se está ofreciendo con esta Bitcoin City, prácticamente es convertir a El Salvador en un paraíso fiscal porque quienes inviertan no pagarían ningún impuesto. Sin embargo, cuando alguien no paga impuestos significa que alguien más lo tiene que hacer y ese alguien más es la población. De hecho, como indicaba anteriormente, los costos de la implementación del Bitcoin los ha tenido que pagar toda la ciudadanía porque es a través de sus impuestos que se ha financiado. Luego de un año podemos hablar que el Bitcoin es algo más simbólico, pero un símbolo que representa muchos costos para toda la población salvadoreña. Ricardo Castaneda, coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, muchas gracias por este análisis. Un placer y a las órdenes. El presidente ruso Vladimir Putin ha dicho en el Fórum Económico de Vladivostok que las sanciones occidentales contra su país suponen una amenaza para todo el mundo. También ha condenado la propuesta del G7 y de la Unión Europea para imponer un precio tope al crudo y al gas ruso. Mientras tanto, la crisis energética se agudiza en los países europeos conforme se aproxima el invierno. Vladimir Putin adoptó un tono desafiante en el Foro Económico Oriental de Vladivostok. El mandatario ruso aseguró que cualquier esfuerzo por aislar a su país será inútil, ya que Moscú busca ahora nuevas oportunidades en los mercados asiáticos. Putin no tuvo reparos a la hora de dar su opinión sobre las sanciones de Occidente contra su país. Rusia se enfrenta a una agresión económica, financiera y tecnológica por parte de Occidente.
Y me refiero a una auténtica agresión, no hay otra palabra para definirla. Los mercados de divisas y valores se han estabilizado. Además, aseguró que las sanciones causan inestabilidad mundial y comprometen la calidad de vida de los europeos. Occidente comenzó a sancionar a Rusia tras la invasión de Ucrania en febrero. Desde entonces, la Unión Europea ha intentado reducir su dependencia del gas y petróleo rusos, provocando una subida de precios de la energía. La crisis, que se agravó aún más a principios de septiembre cuando la compañía estatal de gas ruso Gazprom cerró nuevamente un importante gasoducto que surtía a la Unión Europea. Mientras el Kremlin culpaba a Bruselas del cierre alegando problemas técnicos, obligaciones contractuales y sanciones internacionales, la Unión negaba dichas afirmaciones y acusaba a Rusia de intentar chantajear al bloque. Dicen que estamos usando la energía como arma, pero son sus acciones las que les han llevado a esta situación. Están acorralados por sus propias sanciones. La semana pasada, los miembros del G7 acordaron limitar el precio del petróleo ruso para frenar los ingresos de Rusia y estabilizar los mercados energéticos. Ahora la presidenta de la Comisión Europea exigió también un tope para el precio del gas. Nuestro objetivo es reducir el coste del gas y por ello propondremos un tope para el precio del gas ruso. El objetivo está claro. Todos sabemos que las sanciones de la Unión Europea están afectando profundamente a la economía rusa y su impacto es enorme. Pero aún así, Putin está amortiguando este impacto con los ingresos de los combustibles fósiles. Nuestra finalidad es, por tanto, reducir los ingresos de Rusia, con los que Putin está financiando su cruel guerra en Ucrania. Mientras que Putin ha calificado esta última medida literalmente de estúpida, la intención de la Unión Europea está clara, aunque se desconocen los detalles. Se espera que el plan sea presentado el viernes en una reunión del Consejo Europeo de Energía. Y dejamos ahora la economía, pero seguimos hablando del conflicto en Ucrania. Efectivamente, Paco, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró este miércoles haber recuperado parte de la zona conquistada por las tropas rusas en la región de Kharkov, ubicada en el este del país, y escenario de una contraofensiva desde finales de agosto. Zelensky ha apoyado además el envío de cascos azules de la ONU a la central nuclear ucraniana de Zaporilla, ocupada actualmente por tropas rusas, después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU pidiera crear allí una zona de seguridad. El Observador Nuclear de Naciones Unidas ha asegurado también que una línea eléctrica de respaldo de la planta de Zaporilla fue dañada por los más recientes bombardeos. El incidente no tuvo un impacto inmediato en las operaciones de la planta, ya que ésta había sido desconectada de esa línea eléctrica. Es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Un incendio desatado en un bar de karaoke de una ciudad en el sur de Vietnam dejó al menos 32 muertos y decenas de heridos. Testigos afirman que el fuego se propagó rápidamente por el edificio de 3 pisos con aislamiento acústico de espuma y paneles de madera. Las autoridades creen que la causa puede haber sido un cortocircuito. Un equipo de arqueólogos hizo un sorprendente hallazgo en Indonesia que podría reescribir la historia de la medicina. Se trata de los restos de un esqueleto de 31.000 años descubiertos en una cueva de Borneo que muestran la amputación de la pierna izquierda sin que ésta presente signos de infección ni de fractura. Según los científicos, la persona amputada vivió al menos 6 años más. Y antes de irnos, un breve repaso a los deportes. En Inglaterra, el club Chelsea de la Premier League despidió sorpresivamente al entrenador alemán Thomas Tuchel. El nuevo grupo propietario justificó su decisión afirmando que es el momento de hacer una transición. Con Tuchel, el Chelsea ganó la Liga de Campeones en 2021, pero ha tenido un discreto arranque de temporada. La decisión de despedir al técnico se produjo tras la derrota ante el Dinamo de Zagreb el martes por la noche por la fase de grupos de la Champions League. Por el momento, el equipo será dirigido interinamente por el resto de su cuerpo técnico. Y con esto despedimos esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en una próxima edición en dw.com o en nuestras redes sociales. Yo soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.